Saludos aquí a los hermanos para YouTube también. Entonces, a partir de Juan 10:22, el domingo pasado que estuvimos reunidos, pues veíamos que sí había razones para participar de la conmemoración. Explico, indistintamente de que hoy hayan algunas informaciones que no sean exactas o no existieran en el siglo I, no hay duda alguna de que la celebración sí se celebraba en esa época. Lo dice la Mishnah, lo dice el mismo Evangelio, ¿de acuerdo? No hay duda de que la celebración ya existía. Nuestro Señor asiste allí. Vamos a ir a Juan 10:22 y ahí hay una conversación muy interesante y ustedes se imaginarán pues que Él no perdía ocasión para enseñar. Entonces en Juan 10:22 dice: se hacía la fiesta de Hanukkah en Jerusalén y era invierno. Está con esta época, ¿no? Y Josué andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los Yehudim, o sea, los judeanos, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos has de turbar la existencia? Ahí ponen el alma, ¿no? Si tú eres Mashiach, dínoslo abiertamente. Esto es un reclamo que hacen algunos que se han apartado del Evangelio, siendo mesiánicos, siendo de raíces hebreas. No, que Jesús nunca dijo que Él era el Mesías. Ya hemos visto en Juan que sí. Sí, claro. ¿Y de qué manera? Y no solamente el Mesías, sino Dios. ¿Ya? Pero ellos, es como cuando a ti te hacen preguntas y tú sabes que son preguntas como capciosas, que la intención no es ni siquiera reconocerlo, sino como ponerle tropiezo, ponerle algún desafío o dirigir la cuestión política o religiosa para otro lado, pero no porque haya el deseo de creer allí. Mira la respuesta que Josué le dijo: se los he dicho y no creen. Claro, ya ahora entendemos por qué sí se lo ha dicho. Las obras que yo hago en nombre de Abba, ellas son las que dan testimonio de mí. Imagínense. ¿Ya? Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como se los he dicho. Ahí está clarísimo, porque a continuación dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Abba, que me las dio, mayor que todos es, y nadie puede arrebatar de la mano de Abba. ¿Ok? Fíjense ustedes. Él está diciendo lo mismo que estudiamos en el capítulo 6. Ayer. ¿Cierto? El viernes. Estábamos viendo el viernes que aunque Él había hecho milagros tan evidentes, tan patentes, como ser el mismísimo Dios allí, Él les dijo: ustedes están viendo y no están creyendo. ¿Por qué? Porque esto es don de Dios. Esto es don de Dios. Ellos le salieron pidiendo: bueno, pero si Moisés nos dio el maná, ¿tú qué nos das? Descarado, ¿no? Se acaba de multiplicar, pongan ustedes 20.000 panes, así sean 2 que hayan multiplicado. ¿Ya? Multiplicó peces, recogieron canastas, luego apaciguó el mar, ¿cierto? Y aún están allí preguntando que qué señal hace. ¿Ya? Entonces le está diciendo aquí todavía el mismo discurso: ustedes no creen en mí, no exhiben fidelidad por mí, porque ustedes no son de mi rebaño. Esto es un punto muy duro, ¿no? Porque es el punto en el que se ve desaparecer el libre albedrío. No hay libre albedrío. El hombre no tiene la capacidad de elegir el bien. Él nace preso del mal, como nacemos todos nosotros. Ya somos por naturaleza hijos del repudio de Dios. Y es Dios el que luego nos va escogiendo a nosotros. Nos va escogiendo, cada quien en su tiempo, de acuerdo al arreglo que Dios tiene, de acuerdo al propósito que Dios tiene. Cada quien en su tiempo. Por eso había dicho el profeta Isaías: ustedes, hijos de Israel, serán recogidos de uno en uno. De uno en uno. No dice todos a la vez. Inclusive hay doctrinas y hay teologías que piensan que todos los judíos van a creer el mismo día. Si ya desde ese entonces viene diciendo que ustedes serán reunidos de uno en uno. ¿Dónde lo dice Isaías 27. Vamos a leerlo. O el 28:12, algo así. Vamos a leerlo. Isaías 28:12 ya lo venía diciendo. 27:12. Ahí está clarísimo.
Dice, y acontecerá en aquel día que herirás a Hashem desde el nacimiento del río hasta el torrente de Egipto, y ustedes, hijos de Israel, serán recogidos uno a uno. ¿Ya? Uno a uno. Y está en Oseas también. Entonces, como que una cuestión nacional, nunca ha existido algo así. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos esparció así? uno a uno lo va escogiendo, poco a poco. Sin embargo, está diciendo aquí que los que son ovejas escuchan su voz. ¿Ya? Y dice, ustedes no son de mis ovejas, serán ovejas de otro redil, pero escucharían la voz, pero no la escuchan. ¿Por qué? Porque Abba no me los entregó a ustedes a mí. Es decir, la promesa. Entonces aquí hay que enfatizar, vamos a enfatizar por si acaso todavía no ha quedado claro o hay alguna duda por allí. Hay que repasar y seguir entendiendo. Ahorita, hace poco publicaba ahí en el Facebook que la palabra Abba era la fuente, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Abba, aparte de que significa papá o el padre, sí, porque no se va a negar eso, tiene sentido de fuente, origen. Fuente u origen. Entonces, en este sentido, se le llama Abba a todo lo que es la fuente de Israel. Como dice un salmo, bendecid a Adonai desde la fuente de Israel. ¿Qué es la fuente de Israel? Es Abba. ¿Ya? El cual es la fuente de Israel. Entonces, Israel, hay que abrir el entendimiento y hay que entender que Israel es una marca de Dios. O sea, eso es un nombre. Hagan de cuenta que es como una empresa, un proyecto. Hagan de cuenta, ¿no? Que es un proyecto de Dios. Hoy nace la empresa tal, Israel Sociedad Limitada. ¿Ya? ¿De quién es la patente? Es de Dios. Ahora, ¿qué implicaba Israel como propósito, como proyecto? Implicaba lo que él le prometió a Abraham. Yo te voy a hacer a ti padre de multitud de Goyim. Luego, cuando le pasó a Isaac la promesa, luego se la pasó a Jacob, y Jacob se lo volvió a decir: tu simiente, tu semilla, ¿ya?, será plenitud de los gentiles, la llenura de los gentiles. ¿Ya? Pregunto, desde esa época le está diciendo que ya Israel se iba a esparcir y se iba a dividir y se iba a convertir en todo el mundo. Claro. Porque si de ese momento Israel apenas se Es que no existía. No existía. No existía Entonces, si no Israel. existía ni siquiera las 12 porque no había nacido Ajá. Jacob, Claro. que es el que hace las 12. Y ya está diciendo que si a futuro Claro. con Goy, Claro, yo tu lo semilla veía será en la hebreo. Entonces plenura o la plenitud de los Goyim. Entonces yo pregunto, ¿cómo así que en ese momento ya estaba pensando en unos Goyim? Ya Es lo que sabía. estoy diciendo aquí. Eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Por qué? Porque hay que entender que Israel es una marca de Dios. Israel no nace con Jacob. ¿Ok? Por eso hemos de entender que Israel significa es que Dios ejercerá el principado. No es una raza. No es una raza, ¿no? Es correcto, no es un pueblo étnico o sanguíneo, ¿me explico? Israel significa el poderoso, voy a poner así, el poderoso ejercerá principado. ¿Lo puedes dividir por favor para todos los que escuchan el vídeo? Sí. Viene la raíz Sará en hebreo, que es eso, ejercer principado. Ya viene la palabra Sar. Sar, que es príncipe. Y la parte de está él no es el nombre de Dios. Sí, él es el poderoso, por eso digo el poderoso. Ah, ese ahí pones el poderoso. Sí, pongo él aquí. Entonces, porque algunos inventan y que Israel significa que peleó con Dios. No, por eso, porque ahí prevalece una visión teológica que no ha comprendido todavía que Jacob no peleó con Dios. Jacob peleó contra un demonio. ¿Te acuerdas que lo vimos en la parashá Sí, aquí? en 2 años lo vimos. Famosísima de ilustración, recomiéndela para que todos la Y vean. es que tiene mucho sentido. Cuando Jacob, esa es la parashá Vayishlach, la pueden buscar en los 2 años consecutivos que hay. Cuando Jacob se encontró con el campamento de ángeles, de mensajeros de Dios, no le hicieron nada. Si era por hacerle, ahí era el momento, ¿cierto? Y resulta que no le hicieron nada, al contrario, le hicieron señal o recomendación. Entonces, esa traducción viene amañada pensando que
Dios le puso por nombre Israel porque peleó con Dios. Eso es ridículo. Grave. En la carta de Pedro dice que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia, y aún así no se atrevieron a reprender ellos a Satanás, sino dijeron: el Señor te reprenda. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, Israel significa es que Dios ejercerá el principado. La raíz Sara significa Eso, ejercer principado. ejercer. Sí. Y a él es el poderoso. Entonces el Yud es el futuro, el indicador de tiempo futuro en hebreo. Yisrael. Ya, hasta ahí. Inclusive hay algunos rabinos que han desinformado porque han dicho que Israel significa Ishrael, el hombre que vio a Dios. Eso no es correcto. Eso no es correcto. ¿Ya? Porque la letra aquí es distinta. Es una sin, no es una shin. Y eso cambia radicalmente todo. Entonces, insisto en la idea central. Israel es un proyecto divino. Israel existe en el pensamiento de Dios antes inclusive que Abraham existiera. Por eso he terminado diciendo que Israel es Mashiach. Por eso él termina diciendo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo soy Israel. No solamente se refiere al sacrificio no solamente a eso. de Hashem. Claro. No solamente el Corban. Hashem proveerá en este sitio, mucho más de es eso. todo. Por eso estoy tratando de recabar el concepto, porque cuando decimos Abba, ¿a qué nos estamos refiriendo con Abba? Ya hemos dicho que Abba recoge las promesas, que es la Torah, que tal, pero estoy todavía otra vez amasando el concepto para que lo veamos todavía mucho mejor y nos sintamos más cómodos cuando leamos esto. ¿Ya? ¿Me explico? Porque entonces Abba, al ser la fuente del origen del nombre Israel, y ahí lo dice el Salmo, bendigan todos a Hashem, el cual es la fuente de Israel. ¿Ya? Entonces, Hashem, diga, hermano. Este es el texto, hermano, que de pronto hablo en alguno y que lo encontré acá, que está en Génesis. Génesis 30, por ahí. 32, sí. 28. Donde dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con nosotros, Sí. y has vencido. Entonces, de ahí parece que sacan el asunto de... Sí, exacto, pero eso lo explicamos en los 2 años que estudiamos la Parashá, y explicábamos todo ese versículo. Y primero, pues que Jacob, primero el Ish no le está cambiando el nombre a Jacob, porque tú vas a Génesis 35:9 y Dios mismo se lo cambia. Ahí sí se lo cambia. Vaya a Génesis 35:9. Ahí Pero, sí. Pero en atención a la pregunta del hermano Garden, en el capítulo 32, parece que en la literatura española el ángel le cambia, pero no dice eso. No dice así. Por eso les invito a ver para luego 35:9. Entonces, en Génesis 35:9, Dios se le aparece a Jacob y él mismo le dice, y no le pregunta ni cómo se llama, le dice: tú eres Jacob, tu nombre es Jacob, no será llamado. Entonces yo me acuerdo que expliqué hace años la diferencia entre decir y llamar, porque este varón con el que está peleando Jacob le dice: no será dicho más tu nombre Jacob, sino el de Israel. ¿Qué significa? Él no le está cambiando el nombre. No será dicho, no lo vamos a perseguir más a ti, a Jacob, sino es a Israel. Claro, a Israel, a lo que significa Israel. Y en este caso se refería al Mesías. Lo que hace Dios luego es para mortificar a Satanás, y para ponérselo allí le pone el nombre de Israel a Jacob. ¿Ya? Como el Satanás había dicho, supongamos, la potestad había dicho: dale, tu nombre no es el que nos importa, algo así. Tu nombre no es el que nos importa, sino el de Israel. Si la cosa no es contigo. ¿Ya? Sin embargo, viene Dios y le pone por nombre a Jacob Israel. Es decir, no, bueno, aquí está, este lleva el nombre de Israel. Entonces, el nombre de Israel preexiste o antecede a Jacob. Aunque no se mencione antes, aquí en la Torah, pues pero existe porque es un concepto de Dios. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos permite ver Israel, como decía el hermano Carlos ahora, no como una raza, no como un pueblo, no. Israel, y quiero insistir, es una patente divina. Es un proyecto, es el nombre de su pueblo.
pero de su pueblo no a nivel étnico, ni sanguíneo, ni histórico, sino el pueblo que él mismo fue construyendo bloque a bloque. ¿Ya? Así que cuando Abraham fue llamado, Abraham es un injerto en Israel. ¿Por qué? Porque el concepto de la semilla vino desde el mismísimo Génesis. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu semilla y la semilla de ella. ¿Ya? Y él, la semilla, te aplastará la cabeza cuando tú trates de suplantarlo. ¿Sí ves? Entonces, la semilla es la que se llama Israel. ¿Está claro? Ese es el nombre de la semilla. Entonces, es una idea de Dios. Es una idea de Dios. Y luego en Israel son injertados Noé, luego viene Abraham, luego Isaac, luego Jacob. Por eso le dice, la semilla tuya, la semilla tuya. ¿Cómo así que la semilla tuya? Hombre, la que yo te estoy prometiendo, antes de que tú nacieras. Antes de que Abraham y antes de que Adán y Eva tuvieran hijos, ya yo había prometido una semilla. ¿Ya? Entonces tenemos una relación directa de que Abba es la fuente de Israel. ¿Está claro? Claro. Entonces, Israel es Dios el que lo está bordando. Es Dios el que lo está construyendo y Él es el que decide quién entra y quién no entra. ¿Sí me van a entender? Sí, ¿Ya? Entonces, por eso hay que corregir también cuando dice, y serán injertadas en ti todas las familias de la tierra. No es todas. Tiene que entenderse, la palabra hebrea kol es cualquiera. ¿Ya? La palabra hebrea kol. Entonces, cuando en Génesis 22 le dice eso, desde el 15 y el 22, es cualquiera. ¿Ok? Kol es cualquiera, no es todo. Porque si fuese todo, entonces hasta Dios estaría mintiendo. ¿Me van a entender? Dice, será injertada cualquiera de las familias de la tierra. O sea, ¿qué significa? No habrá acepción de personas. ¿Está claro? Quiere decir que si Dios le da la gana de injertar un siberiano, un africano y un peruano, y así, donde Él quiera. Porque, sí, es que porque no depende del que quiera ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia, que ejerce el amor entrañable. o sea, que el término corto que ya hemos visto no implica la universidad total absoluta, como un absoluto total, no. No, cualquiera. Cualquiera de ese gran universo. Por eso, si tú sustituyes todo por cualquiera, encaja en todos los lugares, porque dice, cualquiera que Adonai llame por nombre será salvo. ¿Sí ves? Cabe. Entonces, ¿verdad? Vamos a tener que el nombre de Israel, Dios lo ha ido conformando y lo ha ido construyendo. Entonces, por eso podemos decir, aunque suene un poco extraño, que Noé fue Israel. ¿Ya? O sea, fue hecho parte de Israel. Abraham fue Israel. ¿Ya? Isaac, todos los que existieron antes, Enoch, todos ellos fueron Israel. Porque si no, ¿qué eran? ¿Ya? Lo está construyendo con piedras vivas. Está construyendo. Para él, Abraham, Isaac y Jacob no mueren. Es correcto. Y por eso es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Exactamente. ¿Está claro? Pero no porque estén viviendo en el cielo, sino porque Él tiene el poder de resucitarlos. Claro. Entonces vamos a leer de nuevo este verso de Juan. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Abba, ¿de acuerdo? La fuente, la promesa que me las dio, mayores que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de Abba. Yo y Abba somos una misma cosa. Amén. ¿Sí ves? Es como decir Israel y Abba es lo mismo. Pero Abba es mayor, ¿en qué sentido? En que las promesas, Israel todavía no se ha materializado o no ha llegado a ser lo que tiene que ser. Por eso estudiamos el nombre de Yesher Ehyeh, ¿se acuerdan? Sí. Todavía no llego a ser lo que tengo que llegar a ser. Esa sería la traducción más explicativa. ¿Ya? Todavía no soy o no llego a ser lo que tengo que llegar a ser. Ahí se usaría la palabra hebrea. Yo y el Padre somos Ejad, Claro. que es lo que dice el Shema que Claro. acabas de leer. Es correcto. Y por eso estamos hablando que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, Abba
las promesas que la deidad otorgó desde el principio, empezando por la semilla, luego empezó dándole a Abraham las promesas, bueno, luego vino con Noé, que le dijo que no iba a destruir más la tierra por causa del hombre, luego viene la promesa de la semilla con Abraham y la tierra, luego viene Isaac, Jacob, y sin embargo, ¿cuál es la novedad? Fíjate tú qué novedad tan interesante, que de Noaj o de Noé viene la descendencia de Eder, de donde vienen los hebreos. Entonces Abraham era hebreo, Isaac era hebreo, Jacob era hebreo, y sin embargo es muy curioso que Dios le dice a Abraham que su semilla, ¿verdad?, que él será padre de multitud de Goyim. Los Goyim eran gente que no tenían pueblo definido, que no tenían abolengo, que no tenían genealogía ni nada, no tenían una cultura propia o ancestral. Y entonces tú te imaginas a Abraham preguntándose, ¿verdad? Bueno, yo soy hebreo y me está diciendo que yo soy padre de multitud de gente que no se sabe de dónde viene. ¿Cómo será eso? A ver, eso está en el 22:17, lo que te preguntábamos ahorita. De cierto te bendeciré y te multiplicaré, dice tu descendencia, pero debe ser semilla. Tu semilla. Claro, la semilla que yo te prometí. Génesis 22:17, como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que está a la orilla del mar. Y vuelve y repite, y tu descendencia, o sea, tu semilla. Tu semilla, poseerá las puertas de tus enemigos. Cuando habla de semilla está hablando de Mashiach. De Mashiach. En todo tiempo está hablando de Mashiach. Y después dice el 18, y en tu simiente, claro, y en tu semilla, tu semilla, en tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra. Injertadas cualquiera de las familias de la tierra. Y eso es lo que mal entendían los fariseos que discutían con el Señor, porque le decían, somos descendientes de Abraham. Sí, nosotros somos hijos de Abraham. Claro. Ahora venimos de... Claro. Pero termina el 22:18, dice, en tu simiente, cuando dice serán benditas todas las naciones, deben entenderse, serán injertadas. Injertadas, Kolgo Yei Haaretz. De la tierra, por cuanto dice, por cuando obedeciste mi voz. No es por cuanto. No, eso está mal. Ekev Asher Shamata Bekoli significa, esto es huella de que tú escuchaste mi voz. Ok, sí, porque en el texto leía que es Ekev, aparece Ekev. Ekev Asher Shamata Bekoli, esto es una huella, es una señal. También me parece en el texto de Innovado la parte donde habla como de dos grupos, habla de un olivo natural y habla, que es lo que a veces hace surgir la idea de que son dos pueblos. Claro. El olivo natural parece que fuera un grupo, que en este caso se denomina Israel, y que el otro grupo que es Goyim, que no es Israel, sería el olivo silvestre. Claro. Ese es lo que a veces... sí, pero hay que entender efectivamente que el olivo que es silvestre no está dentro de la promesa. Ya. O sea, todo lo que no es olivo natural, o que no crece allí, o que no ha sido injertado allí, está fuera de la promesa. Pablo se lo dice a los efesios. En este caso, por lo menos, la posesión mía, Abraham tiene que también estar injertado. Obvio, es que eso lo estoy diciendo, mira, por eso es importante entender, como él lo dice, ten presente que la raíz te sostiene a ti y no las ramas a la raíz. ¿Me explico? Si la raíz es santa, todo lo demás es santo. Por eso en Apocalipsis yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Sí ves? Entonces estamos hablando aquí de varias ideas que son relacionadas. En este caso, la raíz surge ¿de dónde realmente? Surge de la semilla, que hay que entender el proceso de la planta. Tú siembras una semilla y lo que primero bota la semilla es la raíz, ¿cierto? Porque tiene que alimentarse y después de unos días comienza a brotar la hojita, ¿ya? Y por eso vamos a hacer el proceso. La semilla está allí, ¿verdad? La semilla. Brota raíz y la raíz es la que le da sostén a todo lo demás, ¿ya? Luego viene y surge como el tzemach, que es la plantica, ¿se acuerdan? Esto es tzemach. Voy a usar otro color, que este no se ve casi. Permítanme un segundo. Es que se comparó con la semilla por lo mismo. Miren, usando la palabra en hebreo, zera es la semilla. Semilla. Apenas está sembrado aquí y sale la raíz, ¿cierto? Vale. Luego, segunda fase, esa misma semilla,
cuando crece o sale a la superficie, sale con unas hojitas aquí y ya tiene la raíz abajo. ¿Cómo se llama esto? En hebreo se llama tzemach. El Sema. Tzemach, que es el brote. ¿Ya? Vamos a poner Ya lo aquí, vimos. brote. Ese brote luego crece, ¿ya? Crece y ya forma un tallo con unas ramas. Y aquí sigue la raíz. ¿Ya? Bien. Entonces, lo que está diciendo es que hay unas ramas naturales que han surgido de la misma familia en la que surgió este tronco, han salido aquí. Los nativos hebreos que surgieron allá. Pero, ojo, viene el otro concepto. Y es cuando el Mesías dice que toda rama que no da fruto en mí es cortada y echada al fuego. O sea que tú has podido haber crecido en el mismo ambiente de la semilla, pero si no das el fruto, es cortado y echado al fuego. Entonces, en ese sentido, hay unas ramas que están estronchadas porque no están dando fruto. Ya, están estronchadas, y hay otras que sí están en pie dando frutos. Estas semillas estronchadas son el pueblo judío que hasta ahora no ha creído en Mashiach, pero guarda la Torah y está ahí. Que Dios es poderoso para levantarlos, de amarrarlos fuertemente con el Mesías y ya está. ¿Cierto? Sí. Pero por acá hay otro árbol que surgió de otra semilla de otro lado, carnal, y tiene sus propias ramas. Dios lo que hace, dice Romanos, que contra naturaleza injertó ramas de aquí a acá, que son entonces muchos gentiles y de otras naciones. Entonces en este caso, Abraham, Isaac, Jacob, todos los demás siempre fueron injertados aquí. ¿Ya? Claro, de todos modos, las simientes no son ni las ramas naturales ni las ramas silvestres. La simiente es la raíz. Es correcto. Claro. Entonces, eso se sabe porque parte innovado por revelación, porque eso no lo sabía nadie hasta ese momento. Es correcto, así es. Pero entonces, la traducción nunca dice semilla. Semilla, en todo tiempo dice semilla. Pero, no, me refiero a la literatura en español. Por eso toca ir a la recuento y saber. Toca ir al texto hebreo. Al texto hebreo para entender que lo que dice semilla. Siempre semilla. Entonces nosotros somos nacidos de semilla incorruptible. Ojo, eso sí, dice en Santiago, Jacob. Sí. Dice más, nosotros hemos nacido de semilla incorruptible, o sea, del Mesías. ¿Ya? Entonces, Noah nació de simiente incorruptible, Abraham nació de simiente incorruptible, Isaac, Jacob, todos ellos. Y lo que estoy diciendo es que ellos, siendo étnicamente hebreos, Dios ya le está advirtiendo que iba a ser padre de multitud de gente no hebrea y de hecho de origen desconocido. ¿Ya? ¿Cómo así que padre de? Claro, porque resulta que al ser Abraham fuente de una nación, era a través del desarrollo de esta nación hebrea que Dios iba a ir trayendo gente de otros lados. ¿Ya? Si tú te pones a analizar el recorrido histórico, la nación nace más puntualmente con Jacob, que fue el que parió las 12 tribus, ¿verdad? Estas 12 tribus se multiplican, van a Egipto, vienen de Egipto y salen con una multitud de gente arraigada allí con ellos. ¿Y qué pasó después? Se formaron los dos reinos. Los reinos terminan deshechos, pero todas estas personas fueron dispersadas por todo el mundo y han llegado a ser vecinos de un gentil, a ser vecinos de otro gentil y tal. Y lo mismo pasa con nosotros hoy. ¿Ya? Entonces, cuando Dios empieza a llamar a su pueblo, Él va a llamar a este con el otro. ¿Por qué? Porque no todos los israelitas permanecieron con la identidad. La mayoría la perdió y se mezcló con el resto de las naciones. Entonces Dios va a traer a cualquiera de las naciones. El Señor entonces ha venido trabajando con un remanente. Un remanente. El remanente se ha permanecido hasta el día de hoy. Claro. Pero es el mismo brazo, la misma corriente que ha venido. Claro. ¿No? Pero Él es el que va a ir injertando entonces en cada quien. Por eso, repito, mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como se los he dicho. O sea, ustedes no son nacidos de mí. No han nacido de mí.
mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Fíjate tú que esto, una alusión parecida la dice el Salmo primero, cuando dice que Adonai conoce el camino de los impíos, de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Adonai conoce el camino de los justos. Amén. Pero el camino de los impíos desaparecerá. Entonces él dice aquí, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ojo, mira que dice mi mano. Y ahora vas a ver cómo luego dice de la mano de Abba. ¿Sí ves? Ojo, miren que en el verso 28 dice, nadie las arrebatará de mi mano. Y luego dice, Abba que me las dio, o sea, la fuente de la promesa de todas estas cosas, que me las dio, mayores que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de Abba. ¿Sí ves? Entonces, ¿de cuál de las manos? ¿De las de él o de las del Padre? ¿Me explico? Por eso él termina concluyendo, es que Abba y yo somos uno. Hermano, este asunto de la simiente, eso es lo que confunde. Estamos hablando aquí de una simiente espiritual, porque es que la palabra simiente, que en griego es como viene de gameto. Es que es la semilla, por eso digo semilla. Pero desde el punto de vista biológico, se está utilizando una palabra para describir algo, pero en el fondo de la escritura está hablando de algo que aunque se compare con algo aquí natural, es algo que es de arriba. Total. O sea, estamos hablando de una simiente pero espiritual. A ver, yo quiero recordar algo, y para todos los hermanos, y lo escuché en el video, en la parashá Vayishlach, ¿cierto? Pero hay una parashá, creo que la segunda o la tercera, cuando se arranca la Torah, se Vayishlach, donde hablamos de la simiente. No, eso fue ahora con la Haftarah, creo que fue. En la parashá, cuando hablamos de la simiente, en la versión de Génesis 17:3, ahí explicas eso explicaste. Y este año lo volviste a explicar. Claro. Lo que trato de compartir es que no dice nunca descendencia, ni herencia, ni nada. Aquí el concepto básico es que es una simiente. Claro. La simiente entendida que es Mashiach. Sí. Y eso lo explicaste hace como unos 4 haftarah, para entender que esa simiente, nosotros somos semillita chiquita de la simiente. ¿Y dónde está eso? En Génesis 17:7. Y a raíz de eso lo empalmaste con Gálatas, donde dice, si somos nacidos de la promesa, somos de Abraham. Si alguno es de Mashiach, linaje de Abraham es y es heredero conforme a la promesa. Porque hay que apropiarse de que le dijo en tu cimiento, o sea, en tu semilla serán muchas semillitas. Es muy fácil, simplemente cuando lean simiente o descendencia allí, reemplacen por semilla y ya está. Semilla es Mashiach y punto. Claro, está aclarando el texto, o sea, cuando dice somos simiente de Abraham, no es que viene de ancestro, que viene... No. Es la semilla prometida, Abraham. Exactamente. Por eso dice, yo multiplicaré tu semilla. Cuando dice, yo multiplicaré tu semilla, es Dios el que la va a multiplicar, no él. ¿Me explico? No es él genéticamente. Pero a ver, si fuera por eso, si él nada más tuvo un hijo, ¿ya? Y después tuvo el otro nada más 2 hijos, y el otro apurado tuvo 12 hijos, entonces ni aún así hubiese llegado a ser la multitud, porque dijo, tu semilla será como las estrellas del cielo y como la arena del mar que no se puede contar. Entonces es necesidad que una persona hoy en día quiera convertirse en judío. No. Para que la palabra pueda ser salva. No, es que por eso es una moda hoy que está sucediendo. Y por eso es que estoy diciendo, repito, por eso he insistido que somos nacidos de semilla incorruptible. La única semilla incorruptible es Mashiach. Cuando renunciamos a las cosas del mundo y nos entregamos a Cristo, nacemos de nuevo en Cristo. Somos paridos. De hecho, aquí enseñé que en hebreo no se dice nacer, sino somos paridos. ¿Ya? Somos paridos. Muy bien. Entonces, insisto, Abba y yo somos una cosa, una misma cosa, uno solo. Entonces volvieron a tomar piedras los Yehudim para apedrearle. Les respondió Yehoshua, muchas buenas obras les he mostrado de Abba. ¿Ok? Y aquí es importante que entendamos esa construcción, para que no nos confundamos. Por ejemplo, para que ustedes entiendan, existe una que se llama mitzvah de Rabanán en arameo, mitzvah
de Rabbanan significa ordenanza de los rabinos. Y existe mitzvah de oraitá, en arameo, mitzvah de oraitá, que es ordenanza de la Torá. ¿Ok? Entonces cuando dice muchas obras de Abba he mostrado, ¿qué es obras de Abba? Obras de las promesas, es decir, muchas concretizaciones, muchas materializaciones, muchas realizaciones de todo lo que estaba prometido se las he mostrado. Ya me van a entender. Pero no es el Padre por allá, no, las obras del Padre, que no es una persona. Estamos hablando del conjunto de donde nació Israel. Entonces, dicho de otra manera, Israel implicaba tener un pueblo, o ser un pueblo, compuesto por cualquier familia de la tierra. Era un crisol de familias y naciones. Israel era un pueblo que iba a manifestar o exhibir la gloria de Hashem. Y por lo tanto, Israel, como dice el profeta Joel, iba a derramar Hashem, Dios, su Ruach, sobre Israel. Y que iba a producir milagros, señales, prodigios, ¿verdad? Verán sueños, tendrán visiones, qué tal, qué lo otro. Entonces, cuando Mashiach viene, él viene exhibiendo las obras de Abba, ¿ok? Las obras prometidas. ¿Está claro? Él viene exhibiendo las obras prometidas. Ah, que mira, que se había dicho que el cojo saltará, que el ciego verá. Bueno, eso está allá. ¿Lo has visto antes? No, venga, yo te lo hago. Ya me hago entender. ¿Y dónde estaban escritas esas promesas? En Isaías. Isaías es parte de Abba. Claro. Los salmos son parte de Abba. La Torá es parte de Abba. ¿Me hago entender? Ya. Porque Abba es la fuente de Israel. Entonces Abba es todo lo que la Escritura expresó y aún más allá. Porque como lo explicaba hace poco, la Torá y lo que tenemos escrito es una muestra visible de los insondables pensamientos de Dios. Y por eso, repito, el Mesías le dijo a Nicodemo, si te estoy hablando de las terrenales, o sea, lo que tú conoces, que puedes ver, que puedes constatar, y no crees, ¿qué tal si te digo las celestiales? O sea, las cosas que son de Abba, que no pertenecen a este mundo, que no están relacionadas con este mundo. ¿Ya? Porque es que, vamos, hay que dejar un poco el humanismo a un lado también. No podemos pensar que Dios se la pasó pensando todo el tiempo en este planeta nada más, ¿me explico? ¿Ya? O sea, Él tiene su grandiosa majestad, sus reinos de ángeles, me imagino yo, cualquier cantidad de cosas, que no es para darle pie a los extraterrestres ni nada, ¿me explico? Pero, porque hemos dicho que todo el universo visible es como una cuarentena, pero es que Dios es inmenso como para venir a decirle, oye, que te vengo a hablar del reino de los ángeles fulano y tal. Eso aquí no nos va a interesar. A ver, siempre hablas de cuarentenas de todo el universo. De todo el universo. No solo de la Tierra. No, todo el universo. Todo el universo es una cuarentena frente a lo inescrutable de Dios. Claro, todo lo que es visible por el ojo humano es corruptible. Ya. Así que a los que me han preguntado, ¿usted qué opina de los ovnis? Bueno, mira, si yo los puedo ver con estos ojos, esos tipos son caídos. Vamos a entender, porque los ángeles no son visibles así nomás. Así es. Los ángeles se aparecían o se hacían visibles, pero no era, nunca pasó que es que, ay, mira, ahí va un ángel. No, o sea, eran que ellos se dejaban ver, que es diferente. Como cuando se le aparecieron a Abraham, Correcto, a Josué, al otro. Y un Se guisado. le aparecieron, hasta el asno vio al ángel. ¿Me explico? Pero eran porque le fueron abiertos los ojos. Le fueron abiertos los ojos. Es el modismo para decir que en su cerebro se activó el grupo neuronal para que viera eso. Pero ahora, si yo veo un platillo, una cuestión con estos ojos así normal, que no es una visión, que no es, esos son unos demonios. Tiene que ser una cosa de esta creación caída que no es nada divino. Si yo puedo ver así con estos ojos, eso no es divino. ¿Ya? ¿Sí vamos a entender? Entonces, repito, Abba y yo somos una misma cosa, somos uno. Mira esta revelación en plena fiesta de Hanukkah.
Y esto es importante y tiene relevancia en el contexto, porque todo el pueblo estaba conmemorando aquí que Hashem, el Dios conocido a través de los profetas y la Torá y los salmos, había intervenido para salvarlos. ¿Ya? ¿Y qué le está diciendo? Bueno, que hoy estamos conmemorando aquí, porque hay una oración, aquí tengo el Sidur, y aquí dice, por ejemplo, Mishasani Sim Naboteino, el que hizo milagros a nuestros padres en aquella época para este tiempo, Él nos conceda tal cosa y tal. Es una de las bendiciones, voy a tratar de buscarla allí para que ustedes la escuchen. Y resulta que le está diciendo, bueno, ese que hizo milagros y prodigios ya, pues ese soy yo. Y por eso es que se enojan y toman piedras para apedrearle. Pero la literatura en español no logra dar alcance de lo que nos estás explicando. Sí, porque bueno, aparte que la traducción no ayuda, está el tema de qué imaginamos cuando leemos. ¿Me explico? Claro, pensamos como occidente. Sí, sí. Entonces ya por eso yo estoy remachando el concepto de Abba, para que cada vez más sea más digerible, sea más entendible, que no es una persona por allá que envió a un mensajero por acá o al hijo o algo así, sino que es la fuente de Israel, los pensamientos de Dios, que primero se manifestaron a través de la Torá, los profetas y los escritos, y que ahora en los postreros tiempos nos habló por medio de ¿qué? De la expresión disminuida de su majestad. ¿Está claro? Porque así lo dice. Dios habló de muchas maneras y de muchas formas, muchas veces a los padres por los profetas, pero ahora en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de el Hijo, o sea, el Mesías, que es el mismo disminuido acá. Que nosotros pues le conocemos como que el portador, el heredero, la semilla y de muchas otras maneras. Permítame, voy a buscar aquí para que veamos, hay una bendición muy bueno, buena. además también la partícula griega que parece que la traducen como i, que ha explicado varias veces la palabra que dice es decir, o sea, él está diciendo en el español, o sea, yo, es decir, el Padre. Somos uno, claro, los dos conceptos. Somos Ejad. Es correcto. Muy bien, Javier. Y eso le da, por eso es que lo van a pelear también, porque prácticamente la única parte donde aparece Ejad es el Shema. Entonces, eso es lo que ellos están prácticamente entendiendo en ese momento. Claro, ellos están diciendo que eres Dios. Claro, está diciendo que es Dios abiertamente. Que les incomoda. Es que un judío nunca se imaginaba en la cabeza de ellos de dos dioses, siempre para ellos Dios es uno, o sea, o eres tú Dios o es otro Dios. Claro. Estás haciendo de Dios tú mismo. Sí, sí. Y como les digo, a ver, el tema aquí que a ellos les irritaba, por un lado es que habían varios focos de irritación. Sí, okay, habían varios focos de irritación porque uno de ellos, el principal, era el tema de que por un lado afectaba a los negocios, ¿ya? Y por el otro lado no concebían que si el Mesías venía de arriba, muriese. ¿Cómo así que va a morir? Entonces fíjense ustedes, aquí está en el orden del encendido de las luces de Hanukkah, ¿de acuerdo? Y entonces hay varias bendiciones para el encendido de las luces, y miren lo que dice aquí. Esto es las bendiciones acá que se leen en el Sidur tradicional, pero son muy antiguas, ¿no? Son de cuando se celebraba. Dice, voy a leer la segunda porque la primera no tiene sentido. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, el que hizo milagros a nuestros padres en aquellos días para esta época. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has concedido la vida, nos has sostenido y nos has acercado a este momento. Fíjense ustedes. Dice, estas luces que nosotros estamos encendiendo son sobre las salvaciones, sobre los milagros, sobre las maravillas que hiciste a nuestros padres en aquellos días, en esta época, a través de tus sacerdotes santos. Y todas las 8 luces de la Hanukkah, estas luces son expresión de la santidad. No tenemos nosotros ninguna autorización para utilizarlas, sino para verlas solamente, para alabarte, para confesarte tu nombre grande, por tus milagros y por tus maravillas y por tus salvaciones.
¿Se acuerdan que en los Salmos hemos estudiado de las salvaciones? Yeshuot. ¿Por qué? Porque no solamente es la salvación de la esclavitud, sino la salvación con respecto a la muerte. Entonces dice, bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos distinguió con sus mandamientos y nos ordenó sobre la lectura de los rollos de Megilá. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que hizo milagro a nuestros padres en aquellos días para esta época. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has dado la vida, nos has sostenido, nos has acercado a este momento. Dice, bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, tú eres el que lucha nuestra causa, el que defiende nuestro juicio, el que toma venganza de nuestra sed de venganza, el que nos libra de nuestros adversarios, el que le paga recompensa a todos los enemigos, retribución a todos los enemigos de nuestro ser. Bendito eres tú, Adonai, que liberas a tu pueblo Israel de todos sus adversarios, Dios Salvador. Entonces fíjense ustedes, él está en esta conmemoración, le está diciendo Abba, que es todo lo que ustedes conocen de la deidad, repito, a través de Moisés, de los profetas, de los escritos, porque lo que es conocido de la deidad lo conocemos a través de ellos. Abba y yo somos uno. O sea, con razón haya mérito para apedrearlo en ese contexto. Total. Entonces, si ellos acaban de recitar, supongamos, estas bendiciones, tú, Adonai, eres el que nos redimiste, nos salvaste, hiciste milagro, y está diciendo, él y yo somos una misma cosa. Y cuando recitaban ya entendían lo que era la fuente de poder y la base. Claro, totalmente, ya lo entendían. Entonces, respondiendo Yehoshua, muchas buenas obras les he mostrado de Abba. O sea, le está diciendo, a ver, es que yo no he venido haciendo aquí demostraciones de fuegos pirotécnicos, digámoslo así. Yo no he venido a engañarlos a ustedes con espejitos. ¿Ya? Yo no he venido haciendo entre ustedes una obra que no haya estado escrita en la Torá, en los profetas o en los salmos. Porque, por ejemplo, esto es muy impresionante, para que veamos la integralidad de por qué estas tres revelaciones de la deidad son lo que se llama Abba. Porque tú no ves abiertamente en la Torá una fuente directa para hablar de la resurrección del Mesías. La única que así es medio visible es cuando el sacrificio de Isaac, pero no es tan clara. Sin embargo, cuando Pedro está en el discurso de Hechos capítulo 3, ¿se acuerdan? El 2 y 3, él le dice, pero David, siendo profeta, habló de la resurrección del Mesías, cuando dijo, no pondrás a tu piadoso a ver corrupción. ¿Te das cuenta? Esa es una obra de Abba. ¿Me hago entender? Él hasta ahora le ha venido mostrando obras de Abba. ¿Cuál es una obra de Abba? No, que allá nos dio maná, listo, te multiplico los panes. Otra obra de Abba, tírense otra vez. No, que Él nos dio también carne, van los pescados. ¿Qué otra obra de Abba quieren? No, que Él apaciguó el mar y partió el río y nos hizo entrar en la tierra. Se detiene. Otra obra de Abba. Que resucitó a Lázaro. No, pero vamos en orden cronológico, del Éxodo. ¿Qué otra cosa pasó después? ¿Ya? Por ejemplo, como sabemos, expulsó a las 7 naciones de Canaán. ¿Se acuerdan que allá estudiamos hace como 2 años también o 3, cuando se enfrentó a los Refaín? Sí. ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho, lo último de la aldea allá en Bashán, las potestades de las serpientes, ¿se acuerdan? Que hablamos todo eso. Bashán era el último resquicio de los Refaín, que eran un pueblo de demonios, de gente, y dice que Dios mismo peleó contra ellos. Dios mismo. Y durante todo el texto se habla siempre de Bashán. Correcto. Y ahora, ¿dónde está la equivalente de esa obra de Abba aquí? Viene Jesús y acaba con los demonios. ¿Te das cuenta? Entonces dice, si yo por el poder de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha venido aquí Malchut HaShamayim, el reino de los cielos, la expresión mismísima disminuida de la deidad. ¿Ya ves? Porque Dios que echó allá a las naciones de Canaán, porque así lo dice el Salmo, vamos a buscarlo, creo que el Salmo 83 es una de los aportes donde dice que fue Dios el que expulsó a las naciones.
Hace poco lo leíamos. Sí. 80, es el Salmo 80, perdón. Vamos a ver. Vamos a leer el versículo 9. Pero voy a buscar el otro salmo también, creo que es el 105. Salmo 80, versículo 9, ¿cómo dice? No, tiene que ser más adelante. Entonces debe ser el 8, verso 8. Salmo 80, verso 8. Ese es: hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones y las plantaste. Echaste a las naciones, o sea, Dios. Y esas naciones no estaban solas, eran potestades. Esas naciones tenían como patrones a demonios. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, mira lo que dice aquí el versículo 11, el Salmo 105. Salmo 105. A ver, la pregunta que me acaba de llamar aquí la atención el Rubén. Dígame. Todas esas naciones tenían potestades. Claro. Tenían patrones. Sí, tenían patrones. Podemos decir discúlpame, que todos estos pueblos por acá cuando crecen con patrones, eso es de ahí. Monicombo, es decir, santos y santos que la iglesia tradicional festeja y consagran todos los municipios, departamentos y pueblos es correcto. a efigies allá y todo es la misma copia. Es la una misma copia. cosa, mira que había el val de las moscas, el val del viento, el val de la... es la misma cosa. Entonces estaba María, entonces estaba Guadalupe, la Concepción, la Inmaculada, no sé qué. Como dice Jeremías, la reina de los cielos, Hay Jeremías 7:17. Es la misma película, ¿no? No ha cambiado nada. Cambian el nombre, ¿no? Sí. Vamos a ver, por ejemplo, otra obra de Abba. Otra obra de Abba. Salmo 105, vamos al versículo desde el 26, desde el 28. Ahí hay varias obras de Abba. Es lo que siguió pasando, bueno, con las plagas, antes del Éxodo. 105 verso 28. 28. Y envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató a sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Y habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Y les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras. Quebró los árboles de su territorio. Y habló y vinieron langostas y pulgón sin número. Y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra, e hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo, y abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Aleluya. Fíjate tú, todo eso es recuento de las obras de Abba, y luego lo que vienen los profetas. Que Eliyahu resucitaba al otro, que sanó de lepra al otro, que le extendió la vida al otro. Y todas esas son obras de Abba. ¿Está claro? Entonces dice, muchas buenas obras les he mostrado, obras de Abba. ¿Por cuál me vas a apedrear? Me explico. O sea, lo que eso significa. Está diciéndole entre líneas, o sea, si tú me quieres matar a mí por lo que estoy diciendo, es como si estuvieras matando a Dios allá. Así es. ¿Me hago entender? O sea que tú eres el mismo de los que participaron en la rebelión de Coré cuando el pueblo de pronto no aceptaba a Moisés, o tú eres de los que se quejaban y murmuraban allá en el desierto cuando no había agua, cuando no había paloma, cuando no había maná, ¿cierto? Tú eres santo, te ves quejando y pidiendo es para ti, como dice en Jacob, pides para tus propios deseos, ¿no? Entonces dice,
repito, muchas obras buenas os he mostrado de Abba, ¿por cuál de esas me apedreas? Respondiéndole los Yehudim le dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Claro, ellos lo están viendo como un humano ahí. ¿Ya? Le respondió Yehoshua, ¿no está escrito en la Torá? Yo dije, ustedes son Elohim. Elohim, porque así dice el Salmo 82. Está citando. Ojo, y esto es una definición teológica que nos aportó nuestro maestro. Si le dijo Elohim a aquellos a los cuales fue dada la palabra de Dios, y la escritura no se puede quebrantar, a quien Abba santificó y envió al mundo, ustedes le dicen blasfemas porque digo soy Bar Elohim, o soy simplemente hijo de Dios, o Ben a Elohim. ¿Cuál es el problema? Si yo soy un portador de la deidad. ¿No eran portadores de la deidad aquellos santos profetas? Moisés y todos los profetas, Isaías, Jeremías, luego el mismo David, ¿ya? Cada quien en su momento, Salomón, todos ellos fueron ¿qué? Portadores de la palabra de Dios. A todo aquel a quien ocurrió la palabra de la deidad se le llamó Elohim. ¿Sí o no? O sea, ahora sí se había pausado. Qué raro. Bueno, pero fue ahora mismo que me di cuenta. Entonces, ahí dice, cuando dice hijo de Dios, dice Ben a Elohim. Ben a Elohim en hebreo o Bar Elahim en arameo. Bar Elahim. Bar Elahim en arameo. O Bar Elahá con artículo. Entonces, ustedes me van a decir a mí que me van a pelear porque yo he dicho que soy un Ben Elohim. Si no hago las obras de Abba, no me crean. Y tiene todo el sentido. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque es como que, lo decía ahora, el cojo saltará, el ciego verá, los muertos resucitarán, etc. Y yo vengo aquí, me parezco el presidente de Colombia tocando guitarra. Pues. ¿Me explico? ¿Ya? Yo prometo en campaña, ¿no? Háganle cuenta, yo prometo que voy a hacer esto y tal, y cuando subo de presidente me pongo a tocar guitarra. Ya. Pura coincidencia. ¿Sí me explico? Sí, háganle cuenta que es una casualidad, una pequeña comparación. Entonces es como si Dios se hubiese hecho campaña con su pueblo todo el tiempo antiguo. Mira que en el futuro ustedes van a ver esto, van a ver esto, van a ver esto y lo otro y lo otro. Entonces le dice, si yo no hago las obras de Abba, no me crean. Así es. Bueno, un ejemplo de lo que está hablando de Elohim a los jueces. En Éxodo 21:6, aunque aquí traducen jueces, el texto lo dice Elohim. Claro. Ya, si alguno, entonces su amo lo llevará ante los Elohines. Es correcto. Y ahí ponen jueces. Ante los Elohim. Oye, la señal está inestabilizándose. Voy a tener que conectarme al Wi-Fi, ¿será? Ah, no, es que con razón era el Wi-Fi el que estaba. Ahora sí. Vamos a esperar a ver. Shalom Javerim. Era el Wi-Fi el que estaba como intermitiendo. Tiene rato cayéndose, no sé si me pueden verificar, pero hasta ahora es que me doy cuenta. Se caía por ahí mismo seguido. Sí. Ok, no tiene mucho tiempo así. Ok. Bueno, pero ya se arregló. Entonces, fíjate tú lo milimétrico que está haciendo aquí. Si fuera que yo vengo aquí, no sé, volviendo el arbolito de otro color, como un mago, como un hechicero, no me crean. Pero si estoy haciendo es todo lo que Dios había prometido que iba a hacer, ¿qué más quieres? Y me lo estás viendo hacer, que no es un truco de magia, que no es otra cosa. Si no me cree a mí, créele a las obras. ¿Sí ves? Mira lo que dice aquí. Dice, si no hago la obra del Padre, no me creas. Mas si las hago, aunque a mí no me creas, fíjate tú, en el verso 38. Mira que él está haciendo énfasis en las obras, porque son las que hablan de él. Son sus créditos. Porque repito, si fuera que el Mesías viniera convirtiendo, como a muchos les gustaría, la arena en plata, ¿me explico?
A eso le gustaría un montón. Yo te aseguro que si el Mesías hubiera venido convirtiendo las piedras en moneda, todo el mundo hubiera creído que él es el Mesías. Porque dice, Inmediato. no crees que de pronto cuando dice muchas buenas obras y Mashiach las hace, ¿por qué redunden buenas? Por eso, porque del bueno, las obras del bueno. Porque eso implica una connotación teológica profunda. Claro, porque Abba hace obras, se supone que Abba hace obras buenas. Sí, sí, pero cuando dices del bueno, las obras del bueno, Mashiach todo. Entonces dice, mas si hago, aunque a mí no me crean, que haré las obras para que conozcáis y creáis que Abba está en mí y yo en Abba. O sea, vuelve y se lo remachaca. Vuelve y se lo dice, para que ustedes sepan y crean, exhiban la fidelidad de que todo lo que Abba había prometido se haga manifestado en mí y que yo no soy de otro lado sino de Abba. Está claro, ¿no? Pero es bien profundo el Muy, lenguaje. muy impresionante. Luego dice, y procuraban otra vez prenderle, pero él se salió de sus manos y volvió tras el Jordán, o al otro lado del Jordán, a aquel lugar donde primero había estado bautizando Juan y se estuvo allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, mas todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron allí en él. Fíjate. ¿Ya? Entonces, hermanos, vamos a leer el Salmo 30. Es un salmo hermoso que se lee con ocasión de la Hanukkah, justamente porque el título dice Salmo, ahí sí sale Mizmor, melodía, cántico de la Hanukkah de la casa para el amado. Ya sabemos que la casa es el templo y que a la casa somos nosotros. Entonces, mira qué bonito suena, ¿verdad? Y habíamos hablado que Hanukkah suena como doctrina, ¿se acuerdan? ¿Ya? Sería cántico de la doctrina del templo. ¿Ya? Mira cómo suena diferente. Pero aquí en la Biblia dice acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Abajo. No, dice, el 30. No, ese título no, el que está en negrita no. Salmo cantado en la Es un título, ese título. Pero en la chiquititica. Sí, en la más pequeña. Ahora, repito, ese título te está diciendo, este es un cántico de la doctrina de la casa. La doctrina o la enseñanza del templo, o sea, nosotros. Dice, te pondré en lo alto, oh Hashem, porque me has sacado como el agua. Me has sacado como cuando se saca algo del agua. Y no alegraste a mis enemigos por mí. Hashem, Dios mío, clamé por salvación a ti y tú me sanaste. Adonai, tú hiciste subir del Sheol mi pescuezo. Me diste vida con relación a los que descienden al foso. Salmodien a Hashem sus piadosos y confiesen al recuerdo de su santidad. Porque por un momento está en su nariz, dice literalmente, ¿no? Ya sabemos lo que es el tema de la alergia y tal. Porque por un momento está en su nariz y por la vida está en su reconciliación. Fíjate tú, el contraste, ¿no? Por un momento está en su nariz, tiene la nariz caliente, le dio alergia, pero por la vida, o sea, en general, siempre está en su reconciliación. ¿Ok? Dice, en la tarde podrá pasar el llanto, pero por la mañana habrá alegría, recontentamiento. Eso lo explicamos ayer. Pero yo dije en mi seguridad, no seré conmovido leolam. ¿Verdad? Adonai, en tu reconciliación, tú dejaste en pie, hiciste estar en pie con fuerza a mi monte. Si tú ocultas tu rostro, yo estaría atónito. A ti, Adonai, clamaré y a Adonai suplicaré gracia. Dice Adonai que es un nombre propio. Sí, Adonai, sí. Luego dice, ¿cuál es el provecho en mi silencio, en mi descender
a la corrupción? ¿Acaso te confesará el polvo? ¿Acaso declarará tu verdad? Escucha, Adonai, y favoréceme. Hashem, sé ayudante para mí. Tú transformaste mi lamento en danza, abriste mi saco y me ceñiste con alegría, para que te cante con alabanza la gloria y no me quede callado y no calle. Adonai, Dios mío, por siempre te confesaré. ¿Se paró otra vez? No, ya. Ahí está, sí. Bueno, ya de todas maneras, con este salmo quiero que concluyamos. Es una doctrina de la casa. ¿Cuál es la doctrina de la casa que aprendemos aquí? Es lo que dice al final. Tú transformaste mi lamento en danza y me ceñiste, abriste mi saco y me ceñiste alegría. Por tanto, para que te cante mi gloria y no calle, Adonai Dios mío, por siempre te confesaré. Porque dice mi gloria, la gloria de él. La gloria. Sí, para que te cante la gloria. Entonces, la doctrina de la casa, la Hanukat Habayit, te está enseñando que el llanto puede durar por la tarde, pero a la mañana hay alegría. Es decir, que no siempre prevalecerá el cetro de la iniquidad sobre la herencia de los justos. Ahí se está deteniendo otra vez. Pero qué cosa, ¿no? Bueno, ya vamos a terminar. Ahí baja señal. Es raro, ni con wifi ni con datos. Bueno, entonces la doctrina de la casa nos enseña al mismo tiempo que es Hashem el que no nos va a permitir ser conmovidos. ¿Ok? Dice, porque tú hiciste estar en pie a mi montaña con poder, con fuerza. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros, parados en la roca inconmovible de los siglos. A ver, esos verbos están. Hashem, Dios mío, dice hacia el futuro, te alabaré, Sí, o te confesaré. O sea, no termino de confesarte. Eso hay que entender que cuando se habla en futuro en hebreo es que la obra no está terminada. Entonces, por eso decimos te confesaré, no es que ahora no se haga, es que no se ha terminado de hacer. Ese concepto es importante porque todos los verbos que están aquí siempre hablan en futuro, claro. En futuro, y pareciera que fuera hacia futuro cuando el salmista estuviera haciendo esto. Claro, no. Lo está haciendo en ese momento, sino que no termina de hacerse. Es correcto. Esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, así que vamos a proceder a darle gracias al Señor. No sé ahora lo que esté pasando con... Vamos a ver. Ahí queda grabado, ahí volvió. No sé, bueno, falla un poco a veces. Shalom, a ver, vamos a proceder a alabar, a expresar gratitud a nuestro Señor. Muy bien. Vamos a entonar justamente esa canción del Salmo 30.